esta patología, que la padecen aproximadamente, bueno, millones de personas en el mundo. Sí, en el mundo sí, y en la Ajá. Argentina una buena cantidad también, ¿eh? También, pero para tener más información sobre epilepsia, para conocer un poco más también de lo que es esta semana, las actividades para concientizar, vamos a recibir al doctor Hugo Solís, neurólogo, responsable del servicio de neurología clínica del Hospital Escuela. ¿Cómo le va, doctor? Silvia y Marcelo le saludan. Hola, muy buen Buen día, día. Silvia, Buen muy buen día, día. Marcelo, un saludo grande a toda la audiencia. Muchas Bien. gracias. En principio, nos gustaría conocer qué es lo que debe saber la población en general de la epilepsia. No, es interesante la pregunta y por ahí una manera de empezar es decir que la epilepsia no es una enfermedad contagiosa, ¿no? Y esto viene a colación por la gran cantidad o la intensa estigmatización que a veces sufre Sí. la persona que padece este trastorno, ¿no? Sí. No es una enfermedad que se contagia, digamos, no hay que tener ningún temor. Una enfermedad es un trastorno crónico, no transmisible del cerebro. Sabemos que afecta a personas de todas las edades y de todos los segmentos sociales, caracterizadas por convulsiones recurrentes, es decir, convulsiones que se repiten y no provocadas. Cuando decimos que no provocadas, nos referimos a que si una persona que toma un diurético de pronto bajó muchísimo el sodio porque no tuvo un control, puede tener una convulsión y no ser una persona con epilepsia, es decir, esa convulsión la tuvo en forma secundaria al descenso brusco del sodio. Corregido esto, corregido la forma de tomar el diurético, muy probablemente no tenga nunca más convulsiones. Ajá. Entonces esa persona no sería una persona con epilepsia. Para que alguien sea denominado o clasificado como epiléptico, tiene que tener esta característica de la recurrencia de las convulsiones sin que haya una causa provocada clara, como puede ser la metabólica en el descenso del sodio o una infección del sistema nervioso central aguda que puede darla, ¿no? Cuando hablamos de epilepsia, de una persona que padece epilepsia, pensamos por ahí que nació con la enfermedad. Eso queremos saber, si se nace o se adquiere. Buenísima la pregunta, Marcelo, porque ahí nos lleva esa pregunta a pensar en las causas. Y efectivamente hay causas que tienen que ver con la genética, que son muchas, cada vez se van a ir conociendo, se conocen muchas, se van a ir conociendo cada vez más. Sí. Y causas que tienen que ver con traumatismos craneales al nacimiento, o infecciones al nacimiento, meningitis, o en el momento del embarazo de la mamá, o cuando el chiquito nació, cuando el bebé nació. Sí. Y después hay otras causas, que son las causas adquiridas, que cada vez empiezan a ocupar también más relevancia en los accidentes que vemos, accidentes de autos, accidentes de moto, lo que se denominan traumatismos craneoencefálicos. Son de distintas magnitudes, y eso puede dar causa a lo que se denomina epilepsia adquirida. Sí. Hay una lesión en un área del cerebro que genera estas convulsiones. Lo mismo una ACV, hay ciertos accidentes cerebrovasculares que, como secuela, pasado un tiempo, van a manifestarse como convulsiones. O como epilepsia secundario a eso. También nos lleva a definir un poco qué es una convulsión, ¿no? Entender para la gente, porque las epilepsias pueden ser convulsivas o no convulsivas, pero dentro de los pacientes que tienen convulsiones, es una alteración brusca, repentina, incontrolada de la actividad eléctrica del cerebro. Como para decirlo de alguna manera, es como si el cerebro funcionara a 110 voltios y de golpe ese cerebro empezó a funcionar a 220 voltios. Sí. Para entender un poco de qué se trata esto cuando hablamos de convulsiones, ¿no? Y esto puede manifestarse a su vez de distintas maneras. No es lo mismo que un solo sector del cerebro tenga este cambio eléctrico, donde por ahí se puede manifestar con el movimiento repetitivo de un brazo, o parpadeo,
o ruptura de contacto, o cuando ya involucra este cambio eléctrico del cerebro repentino a todo el cerebro, donde vemos que la persona cae al piso y por ahí tiene sacudidas, o vemos que le sale espuma por la boca, o tiene relajación o liberación esfinteriana, lo que se denomina una convulsión generalizada, ¿no? A la primera la llamábamos focalis. Bien. También hay epilepsias que son no convulsivas, que también son muy graves, la vemos sobre todo en terapia, que son pacientes que lo que tienen es trastorno en el estado de conciencia, es decir, están como si estuvieran en coma, no responden y no hay movimientos. Uno le hace un electroencefalograma y ve que el cerebro está volviendo a la metáfora en 220 en vez de estar en 110. Sin embargo, ese paciente no está teniendo ningún tipo de movimiento, no está por intubado, o por ahí simplemente no está intubado, pero no responde, no está reactivo, y el terapista se pregunta o nos pregunta qué puede estar pasando. Hacemos un electroencefalograma y vemos esto, que metafóricamente es lo que le dio, en vez de estar en 120, el cerebro está en 220, ¿no? Doctor, ¿cuánto ha avanzado la ciencia en estos últimos tiempos en cuanto a los tratamientos, al acompañamiento del paciente? Muchísimo. El avance es muy notorio. Hay que destacar el esfuerzo que se hace nosotros mismos acá en la provincia. La verdad, y hablo un poco de nuestra aldea, que es el Hospital Madariaga, nuestra casa. La verdad que es muy intensa la cantidad de pacientes que atendemos con epilepsia. Y por decir un tópico que a mí siempre me ha parecido muy importante, embarazo y epilepsia. Pensemos que hay muchas chicas jóvenes de distinta edad usando su embarazo con epilepsia. Lo importante, ¿no? de que estén bien atendidas, de que no todo fármaco no todo antiepiléptico, por decirlo de alguna manera, se utiliza en el embarazo, ya que requiere realmente de la mayor acción, de la mayor coordinación. También es muy importante la atención primaria en este sentido, porque pensemos que somos muy pocos los neurólogos en términos generales en la provincia, y la epilepsia es un trastorno con muy alta frecuencia, que tiene el 1% de la población. En el mundo nomás hay 65 millones de personas que padecen epilepsia. Entonces, cuando se da esta situación de una patología con mucha frecuencia, que el número de neurólogos, digamos, es finito de alguna manera, es importante el trabajo coordinado y es muy importante la atención primaria, es decir, que ese paciente después no pudo acceder, pues no consiguió turno con el neurólogo, pero va al centro de atención periférica, y claramente el diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico clínico. Hay que interrogar al familiar. Muchas veces el paciente con epilepsia no puede decirle al médico: yo tuve una convulsión, porque no sabe, por ahí se desmayó, lo encontraron tirado en el piso, pero por ahí el familiar lo vio, y uno interroga al papá, a la mamá, a la pareja, y salta, no, esta persona está teniendo una convulsión, y no está autorizado el médico en la atención primaria a empezar el tratamiento de ese paciente. Doctor, en todo caso, en una segunda instancia va a llegar al centro, de donde está el centro especializado, para ver si es el fármaco que más le conviene, si no era. Pero vuelvo a lo mismo, es sumamente importante la atención primaria. Sí, y voy a este caso, a ver, lo que más evidencia la epilepsia es lo que nosotros identificamos cuando hay una persona que está teniendo convulsiones. Al igual que un RCP que tenemos que saber nosotros para atender a la persona, ¿qué debemos hacer nosotros como personas que vemos a una persona que está teniendo una convulsión? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar para ese primer auxilio? Buenísima la pregunta, y te voy a empezar por al revés, por el tiempo. Sabemos que es corto en la radio, en la tele. ¿Qué no tenés que hacer? Lo que no tenés que hacer, sin duda,
es ponerle una cuchara en la boca o ponerle el dedo en la boca al que está convulsivando. Porque si le pones una cuchara o un objeto metálico, todavía uno escucha eso de pacientes que vienen, le rompen todos los dientes, llega el chico con 5 o 6 dientes rotos y es increíble. La persona que dice, le salvamos, le pusimos una cuchara en la boca. Una cuchara y el chico perdió 7, 8 dientes, sumado a una enfermedad que es estigmatizante como la epilepsia. Entonces lo que no hay que hacer es poner nada, y si uno pone el dedo, gravísimo error, porque no solo que le va probablemente a romper de los dientes, sino que pone en riesgo el propio dedo de la persona que lo pone por la fuerza que tiene el paciente que está teniendo una convulsión en ese momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser muy prácticos, tratar de ponerlo de costado, porque si vomita, que no se broncoaspire en la medida, o por lo menos girar un poco la cabeza de costado, para que si esa persona vomita, está teniendo una convulsión, no se broncoaspire. O alguien cuando atiende al paciente tiene que tener voz de mando, al que está parado al lado, llamar servicio de emergencia, llamar urgente que venga, y mientras tanto vos lo seguís atendiendo a esa persona. ¿Qué puedes hacer? Puedes poner, si tenés algo blando abajo de la cabeza, como para cuando se esté dando la sacudida, no se golpee, y esperar que cedan. En general las convulsiones, Marcelo, Silvia, no duran mucho más de un minuto, paran. Ya cuando pasa ese tiempo estamos hablando de un cuadro tremendamente grave que se llama estatus epiléptico. No hay que confundir que la convulsión dure medio minuto, un minuto, que es lo habitual, con que después de la convulsión existe un fenómeno que se llama postictal, es decir, esa persona está o dormida o muy cansada, y a veces la persona, el testigo dice, no, estuvo una hora, no, quizás no estuvo una hora convulsivando, la convulsión neta fue de 1 minuto o 2 minutos o menos, pero lo que quedó después es una persona totalmente abatida, por decirlo de una manera, que está en un fenómeno postictal, después se recupera, ¿no? Bien. Pero lo que sí es eso, no poner una cuchara, no poner el dedo, ponerlo de costado, que alguien llame al sistema de emergencia, porque hay que atenderlo, hay que ver por qué estuvo. Más allá de que tenga antecedentes de epilepsia esa persona, porque puede ser que tenga el magnesio bajo, el sodio bajo, el fósforo bajo. Es una enfermedad que, si se dan todo esto, pasa que por algún motivo está justo tomando, muy común que la gente tome diuréticos, porque son hipertensos, y para mejorar, y bueno, por ahí resulta que le bajó mucho uno de estos cationes, o no durmió bien, viene sin dormir 2 noches bien, 3 noches bien, el cerebro de un paciente epiléptico hay que cuidarlo, y yo siempre digo, de una manera especial, tiene que estar bien descansado, tiene que tener lo mejor posible ordenado a nivel de estrés. Entonces me parece que es importante chequear esto, ¿no? Doctor, y por último, para reflexionar y cerrando esta semana de la epilepsia, de la concientización, dejar de estigmatizar, saber que una persona con la epilepsia puede vivir una vida normal, realizar actividad física, trabajar. Creo que también esa idea, ¿no?, que tenemos por desconocimiento acerca de la epilepsia. Absolutamente, han habido grandes intelectuales, grandes escritores, siguen habiendo grandes personas de todos los rubros que tienen epilepsia. 70% de los pacientes con epilepsia tienen una vida muy buena si están bien medicados, muy buena. Y un 30% lamentablemente tienen lo que se llama epilepsia farmacoresistente, donde bueno, es más complejo eso. Eso ya significa distintas medidas mucho más finas, pero pensando en el primer caso, ese 70%, es impresionante cómo se mejora la calidad de vida, es impresionante también, y esto lo digo un poco con cierta satisfacción. Estamos usando fármacos de mayor calidad, en el sentido que hay que pensar, por ejemplo, y vuelvo a la mujer y embarazo, una chica en edad fértil que puede quedar embarazada y tiene epilepsia, utilizar un fármaco que, si esta chica queda embarazada, no tengas que sacárselo cuando empieza el embarazo de golpe, o si va a dar de mamar, no digas, ay, bueno, pues este fármaco no lo puede tomar, no se le puede dar porque el bebé, bueno, no, hoy tenés fármacos que puede tranquilamente en
en edad fértil tomarlo, es decir, hay muchas cosas y desde luego que tenemos que trabajar de esto que estamos haciendo, ustedes acá, sí. yo de mi lado, la gente de neurología en el hospital de su lado y todos los colegas médicos también. Informar, eso es importante. Claro, exactamente, de quitarle peso a todos los mitos y qué sé yo, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, un abrazo grande y bueno, a seguir con esta campaña de concientización, de información, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo grande a ustedes y a toda la audiencia, buena mañana, un saludo grande. Igualmente, hasta luego, doctor. Bueno, muy práctico mira, principalmente rescato esto, cómo accionamos en un primer auxilio a la persona que está teniendo lo que llamamos nosotros un ataque de epilepsia, convulsiones en realidad. Teníamos un concepto errado de cómo actuar en ese momento, poner algo en la boca, por ejemplo, una cuchara o algún objeto de madera o el dedo, a quienes ponen, no, saca eso, deja de lado, porque no es la forma. Poner de costado a la persona que está teniendo convulsiones para que justamente si estaba por vomitar, no se ahogue, y llamar a emergencias.